Jo crec en ell. Que es muy hermosa la vida. De los fracasos se aprende. Vinga, endavant i a guanyar. Si caus, aixeca't. Somriu, assumeix la vida. Jo crec. Confía en ti, tú puedes. Sonríe mucho la vida. Si has vingut de lluny i t'has esforçat per arribar on estàs, te felicito. Moltes felicitats. Sapporo és per a mi casa. És la il·lusió d'una cuina tradicional i l'ambient de la família en un indret de Lleida que només entrar és especial. Amb tot el meu amor per la gran família que és Sapporo. Vens a conèixer Sapporo? Junts som la millor jugada. Camina, camina, que és vida. A Podó Lleida som un equip de professionals dedicat a la cura de la salut dels teus peus. Som conscients de les necessitats actuals de la nostra societat. Treballem amb les millors instal·lacions, amb les últimes tecnologies en el diagnòstic i tractaments podològics. I tu, ets Podó Lleida? Jo hi crec. Junts som la millor jugada. Jo sóc Podó Lleida. Camina, que és vida. Tot el que som, all that we are, tot el que vivim, everything we live, tot el que compartim, everything we share, tot el que necessitem, everything we need. és salut. Yes, health. El transcurs de la vida està ple de moments. La Bodega Rovira és una biblioteca humana de bons moments compartits, de barreja i vermut. Quan els necessites, sempre hi ha algú. I un lloc. Que em recorda que junts som la millor jugada.
Jo crec en ell. Que es muy hermosa la vida. De los fracasos se aprende. Vinga, endavant i a guanyar. Si caus, aixeca't. Somriu, assumeix la vida. Jo crec Confía en ti, tú puedes. Sonríe, sonríe mucho la vida. Si has vingut de lluny i t'has esforçat per arribar on estàs, te felicito. Moltes felicitats. Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos al pabellón Barris Nord de Lleida, donde se disputa hasta este sábado, dentro de 9 minutos, el partido que inaugura la jornada 23 del grupo este de la LEP Plata, entre el Club Básquet Pardiñas, que busca una victoria que le asegure la permanencia una temporada más, y el Fútbol Club Barcelona, que espera poder romper con una mala dinámica y poder dar también un paso adelante hacia el liderato, hacia lograr el título de campeón de este grupo este de la LEP Plata. Nos encontramos en el pabellón Barris Nord y hoy noticia, descenderán las visualizaciones en este directo, pero por un buen motivo, y es que vuelven a abrir las puertas, vuelven a abrir las gradas para el aficionado al baloncesto, para el aficionado del conjunto gualdinegro en Lleida. Vuelve a haber público en el pabellón Barris Nord, han empezado a entrar hace escasos 5 minutos y se espera una buena acogida en esta nueva inauguración, digámoslo así, de la temporada para el Club Básquet Pardiñas en lo que a la grada se refiere. Antes de comenzar con el resumen, con la introducción de este partido, vamos ahora a repasar la jornada 23. Y hoy, sábado 27 de marzo, además de este Club Básquet Pardiñas Fútbol Club Barcelona B, a las 16:15, a las 6:15 de la tarde en Cornellà, el Cornellà disputa un partido imprescindible que no puede perder el conjunto barcelonés ante el Ventero Club Baloncesto Villarrobledo. También el Hospitalet se juega mucho, pero lo tendrá más complicado. En este caso juega contra Menorca a las 6:30 en el pabellón del Hospitalet. Y a las 7 la Roda frente a Básquet Navarra, otro duelo directo por la permanencia, y cierran la jornada del sábado el Albacete Básquet, Club Básquet Prat. El domingo también hay partidos de la LEP Plata Grupo Este, el domingo 28 de marzo de 2021 a las 11. Gran Canaria recibe al Club Jairis Alcantarilla y el Benicarló cerrará esta jornada frente al Club Básquet Tarragona, un equipo, los de Berni Álvarez, con también mucho en juego. Hoy en las gradas del pabellón Barris Nord les reto a buscarles, aunque ya les advierto que no podrán verle la cara, pero algún jugador lesionado, eso sí, se encuentra aquí en el pabellón Barris Nord de Lleida, algún jugador lesionado del Club Básquet Tarragona esta temporada. Pasamos ahora a la clasificación de esta Liga LEP Plata Grupo Este. La tabla clasificatoria, decíamos, en primer lugar el Fútbol Club Barcelona con 17 victorias y 4 derrotas. En segundo lugar el Club Básquet Prat, verdugo del Club Básquet Pardiñas la pasada jornada. Estia Menorca es tercero, Albacete Básquet es cuarto, quinto es Gran Canaria, sexto Club Básquet Pardiñas, séptimo es Básquet Navarra, octavo La Roda, noveno Benicarló, décimo Club Básquet Tarragona, décimo primero Ozono Global Jairis Alcantarilla, le sigue con un partido menos el Ventero Club Baloncesto Villarrobledo, y las dos últimas posiciones que determinará ahora mismo la temporada 2020-2021 descenderían directos a Liga EVA para el Club Básquet Cornellà y el Turrons Vicens L'Hospitalet. Y ahora, mientras en el pabellón Barris Nord se presentan las plantillas de ambos equipos, vamos a hacer lo propio nosotros con el roster de los dos equipos. Vamos a presentar los jugadores por parte del Club Básquet Pardiñas, con el dorsal 0 Jordan Rogers, con el 1 David Orrit, con el 2 Javi Balastegui, con el 3 Malik Lamont Miller, con el 7 Uriel Besora, con el 9 Mats Bondesturup, con el 21 Elijah Smith, con el 22 Xavier Mendiburu, con el 30 David Efambe,
y con el 34 el capitán Carlos Gasque, y veremos cuando activemos la cámara del partido, más Rubín de Celis con la chaqueta del Club Básquet Pardiñes, jugador al que le queda poco para poder reincorporarse al partido. Entrenador, obviamente, Gerard Encuentra, y por parte del Fútbol Club Barcelona, con el dorsal 0 Brancú, con el 2 Gulmi, con el 6 Juan Ignacio Marcos, con el 8 David Font, con el 10 Xavi Veraza, con el 11 Pau Tendero, con el 15 Badji, con el 24 Saintel, con el 31 Didac Cuevas, con el 35 Jaume Sorolla, con el 41 uno de los juniors que refuerzan hoy la plantilla azulgrana, Jair Gael Bonilla, con el 43 el otro junior Michael Caicedo, y con el 88 Pau Carreño. El entrenador Mateo Rubio Díaz, y arbitran este partido Jesús Marín y José Sánchez. Ahora sí quedan 4 minutos, ponemos 2 anuncios y volvemos a la pabellón Barris Nord de Lleida para presenciar este Club Básquet Pardiñes Lleida Fútbol Club Barcelona. Jo crec en ell. Que es muy hermosa la vida. De los fracasos se aprende. Vinga, endavant i a guanyar. Si caus, aixeca't. Somriu, assumeix la vida. Jo crec. Confía en ti, tú puedes. Sonríe mucho la vida. Si has vingut de lluny i t'has esforçat per arribar on estàs, te felicito. Moltes felicitats. Sapporo és per a mi casa. És la il·lusió d'una cuina tradicional i l'ambient de la família en un indret de Lleida que només entrar és especial. Amb tot el meu amor per la gran família que és Sapporo. Vens a conèixer Sapporo? Junts som la millor jugada. Camina, camina, que és vida. A Podó Lleida som un equip de professionals dedicat a la cura de la salut dels teus peus. Som conscients de les necessitats actuals de la nostra societat. Treballem amb les millors instal·lacions, amb les últimes tecnologies en el diagnòstic i tractaments podològics. I tu, ets Podó Lleida? Pues ahora sí, ahora ya estamos preparados en el pabellón Barris Nord de Lleida, todo listo para que empiece este partido de la jornada 23 de la LEP Plata, con los 5 de cada equipo. Por parte del Club Básquet Pardiñes, de inicio Javi Balastegui, Mats Sturup, Elijah Smith, Xavi Mendiburu y Carlos Gasque. Y por parte del Fútbol Club Barcelona, Xavi Veraza, Pau Tendero, Badji, Cuevas y el Junior Bonilla. Sale de inicio el Junior Bonilla en el conjunto azulgrana. Todo preparado, los colegiados se quitan ya la chaqueta para encaminar hacia el centro del campo y dar inicio a este partido. Recordamos, el líder, el Fútbol Club Barcelona, frente al sexto clasificado, el Club Básquet Pardiñes, que con una victoria
lograra hoy, conseguiría asegurarse al 98%, creemos, la permanencia en la Led Plata una jornada más, cumpliendo así la que sería su tercera temporada en la categoría de bronce del baloncesto español. Saltan ya al parquet del pabellón Barris Nord de Lleida los jugadores del Club Bàsquet Pardiñes: Carlos Gasque, Elijah Smith, Xavi Mendiburu, Mats Sturup y Javi Balastegui. Por parte del Barça ya los hemos dicho, los repetimos ahora, con el 31 Cuevas, con el 11 Tendero, con el 41 Bonilla, con el 15 Badji y con el 10 Xavi Beraza. Suena la bocina en el pabellón Barris Nord, todo preparado, todo listo, el balón en manos de Jesús Marín Abad, que lanzará el balón al aire para que Elijah Smith o Badji golpeen el balón hacia sus compañeros, y el primero en atacar es el Fútbol Club Barcelona, es Bonilla con el balón, juega con Cuevas, le marca el sistema defendiendo Balastegui. Cuevas con el balón, le pide a Badji que se vaya para otro lado, el que sube por el balón es Beraza, defendido por Gasque. Beraza con el balón para Badji en la línea más allá del tiro libre. Ahora el balón es de Tendero, Tendero penetra frente a Elijah Smith, balón arriba y taponó Elijah Smith. Corre ahora Javi Balastegui, corre el Club Bàsquet Pardiñes, pone calma el dorsal 2 del conjunto gualdinegro. Balastegui con Mats Sturup, juega ahora Mendiburu, la continuación para Elijah Smith, y los dos primeros puntos del conjunto gualdinegro, los dos primeros puntos del partido son de Elijah Smith, son del Club Bàsquet Pardiñes. 2-0 manda el conjunto gualdinegro en el pabellón Barris Nord. Con el balón ahora es Bonilla jugando con Beraza de nuevo con Cuevas. Ida Cuevas, que juega con Beraza fintaba el triple, no lanzó finalmente, media vuelta, balón arriba y el rebote es de Gasca, una mano, que juega ya con su base, con el director de juego, con el de Hospitalet, con Javi Balastegui. Balastegui busca la penetración a una mano, facilito, y entró, dos más para el Bàsquet Pardiñes, 4-0 de los gualdinegros. Comenzó bien el conjunto de Gerard Encuentra, metido en el partido, y es ahora el Barça el que ataca. Cuevas jugando con Bonilla defendido por Xavi Mendiburu. Ahora juega Cuevas, intenta la continuación, metió bien la mano Balastegui, recupera Cuevas, balón para Badji, lejos del poste bajo, que es donde domina el control. Lanzó Badji al aro, rebote para el 22, para Mendiburu, para el líder espiritual y emocional de este Club Bàsquet Pardiñes. Juega Balastegui, intentando aprovechar el bloqueo de Elijah Smith. Balastegui está dentro, balón para Elijah Smith, arriba el balón, muy duro ese disparo del alemán, y rebote para el Barça, y es Didac Cuevas el que juega con Bonilla. Bonilla busca el pase Tendero, no lo encuentra, bien defendido ahí Mats Sturup para Badji, finalmente es el balón, vuelve para Cuevas, para el mexicano, Cuevas con el balón, recupera Mats Sturup, que intenta correr frente a 3, consigue parar el contraataque el Fútbol Club Barcelona, balón para Smith, juega con Mendiburu. Aplausos en el pabellón Barris Nord. Mendiburu con Gasque, que lanza de 3 al aro, y rebotes para quién, para Tendero, con problemas. Ahora se encuentra Didac Cuevas, el 31 del Barça, que está en todos lados para coger el balón. Cuevas con Beraza con Bonilla finta el triple, finalmente es Tendero el que lanza de 3, no anota, y el rebote es para Badji, superior físicamente a Mendiburu, que finalmente provoca una falta personal el jugador, el 22 del Bàsquet Pardiñes. Primera falta del partido y primera falta del jugador del Bàsquet Pardiñes. Tendero juega ya con el balón para Badji, metió bien la mano ahí Javi Balastegui, corre ahora el Bàsquet Pardiñes. Balastegui para el contraataque, pero Mendiburu no se la piensa, él lanza de 3 y anota sin pensarlo Xavi Mendiburu. Triple de Xavi Mendiburu, que parece que no se molesta. Buena defensa ahí de Javi Balastegui, a punto de los 8 segundos. 16 marca el reloj de posesión. Se queja Gerard Encuentra. Pide los 8 segundos, pero el árbitro va a hablar con la mesa de anotación. Y finalmente son 8 segundos, así que posesión para el Club Bàsquet Pardiñes. Aprieta el Barris Nord cuando Mateo Rubio pide explicaciones al colegiado.
Así que ahora sacará de banda Xavi Mendiburu, 14 de posesión para el Club Básquet Pardiñes, 7-0 en el marcador a favor de los gualdinegros. A poca tensión allí, Mats Sturup perdió el balón frente a Tendero y a punto de hacer el tapón. Pero pita, señala, falta antideportiva el colegiado del Básquet Pardiñes, que avisa a Gerard Encuentra que dé un paso atrás, que se calme el técnico leridano. Y mientras va a explicarle por qué es falta antideportiva. Serán tiros libres para Pau Tendero, el dorsal 11 de este Fútbol Club Barcelona en su primera temporada como jugador del Le Plata. El año pasado disputó algunos minutos, pero todavía era junior, jugador del 2002, nacido en Palma de Mallorca, con un 79,3% de acierto desde la línea del tiro libre. Lanzará el primero Pau Tendero. Balón arriba, entró. Primer punto del Fútbol Club Barcelona. Desde la línea del tiro libre, 7-1. 6:55 para el final de este primer cuarto. El segundo también entra. 2 puntos para Tendero, 2 puntos para el Barça. Y sacará de banda ahora el Fútbol Club Barcelona. Robó Balastegui de las manos de Cuevas. Balastegui arriba, a punto estuvo de entrar el triple, no acabó entrando, acabó en las manos de Tendero y ahora corre el Barça, corre Cuevas. Cuevas busca el pase con problemas Tendero, encontró a Veraza con Bonilla de 3, no anota, el rebote es para quién, para Carlos Gasque, capitán Gasque, a punto de perder el Básquet Pardiñes. Mats Sturup con el balón defendiendo Tendero. Pide el bloqueo de Elijah Smith, no hay bloqueo, pero sí hay continuación, no hay espacio para Sturup, tabla y dentro. El gran danés del Club Básquet Pardiñes, 9-2 para los gualdinegros. Prepara cambios el banquillo azulgrana, prepara cambios el Barça. Sorolla preparado en la mesa y falta personal de Javi Balastegui sobre Didac Cuevas. Segunda del Club Básquet Pardiñes, no, tercera, perdón. Primera de Javi Balastegui, cambios en el Fútbol Club Barcelona, entran a pista Batlló y Sorolla, descansan Bonilla y Badji. Sacará de fondo Didac Cuevas. 14 ahora de posesión para el conjunto blaugrana. Y es Cuevas el que tiene el balón, jugando con Brancú. Brancú defendido por Sturup, Brancú con Sorolla. Sorolla luchando Veraza y 3 segundos en la zona de Veraza. Luchaba por la posesión. Y le dice el colegiado que no eran 3, que eran 4. O por lo menos eso interpretamos desde aquí. Posiblemente no le esté diciendo eso, pero le señalaba un 4. Así que para nosotros será eso. Ya con el balón en juego, Javi Balastegui juega con Mendiburu. Mendiburu intentaba la continuación de Balastegui, que tropezó. Y recuperó el balón Pau Tendero, corriendo Veraza. Veraza con Brancú. Brancú con Tendero en la línea de 3 para Cuevas. Cuevas del balón en el poste bajo para Sorolla. Sorolla para Cuevas, metió la mano Mats Sturup, no llegó, finalmente es Brancú el que lanza de 3, Brancú arriba y no falla el dorsal 0 del Fútbol Club Barcelona. 9-5, se acerca el Fútbol Club Barcelona, balón de Gasque, intenta buscar el pase, finalmente la continuación es para Balastegui, balón ahora para Mendiburu en la línea de 3, Mendiburu arriba el balón. Triple, segundo de Xavi Mendiburu, 2 de 2. 12-5 para el Club Básquet Pardiñes. 12-5 para los gualdinegros. Juega ahora Cuevas, juega ahora el Fútbol Club Barcelona. Al 31 con el balón buscando un pase. Encuentra Brancú para Sorolla adentro. Es muy grande este tío, pero saca el balón fuera. Con problemas el Barça para atacar. El rebote es para quién. Tocó Pau Tendero y sale por la línea de fondo. Ecuador del partido. 12-5 para el Básquet Pardiñes. Eso sí, 3 faltas de los gualdinegros. Ninguna del Barça. Balón para Mats Sturup. Rebasa a su defensor Mendiburu con Javi Balastegui. Se quedó corto Balastegui. El rebote es de quién. Pues había falta sobre Mats Sturup. Veremos de quién porque había 4 jugadores, pero parece que es de Tendero. Dorsal 11, exacto. De Pau Tendero, que ya espera el cambio. Y será sustituido por Caicedo. El otro jugador que, bueno, ha disputado ya 9 partidos con el equipo de Le Plata. Pero otro jovencísimo jugador, otra nueva perla blaugrana, sacaba de fondo
pillando por sorpresa la defensa y tiempo muerto del FC Barcelona. 13-5 en el marcador para el conjunto de Lleida, para el Club Bàsquet Pardiñes, y tiempo muerto del FC Barcelona. ¿Qué es vida? A Podo Lleida som un equip de professionals dedicat a la cura de la salut dels teus peus. Som conscients de les necessitats actuals de la nostra societat. Treballem amb les millors instal·lacions, amb les últimes tecnologies en el diagnòstic i tractaments podològics. I tu, ets Podo Lleida? Jo hi crec. Junts som la millor jugada. Volvemos al parquet, volvemos a la pista, al Barris Nord, donde el Club Bàsquet Pardiñes va venciendo 14-5 al FC Barcelona, cuando quedan 4:42 para el final de este primer periodo. Destacados, pues como siempre, en el conjunto gualdinegro, Xavi Mendiburu ha anotado 2 triples de 2. Lleva 6 puntos, esos 2 triples ha metido, pero lleva ya un 6 de valoración. Y por parte del FC Barcelona, cuando pone el balón en juego, destacando Pau Tendero y Brancú. Lanzaba Cuevas y anota de 3 Cuevas. Buena salida del tiempo muerto del conjunto azulgrana. El dorsal 31 anotó de 3 para poner el 14-8 en el marcador. Juega ahora el Bàsquet Pardiñes. Es Mats Sturup el que lleva el balón. Juega con Gasque. Gasque defendió por Veraza. De nuevo es Mats Sturup que penetra sin problemas. Balón arriba, no anotó. Y el rebote poderoso de Elijah Smith, que lanzó adelante de 5 jugadores. Y ha sido muy complicado anotar. El rebote fue de Cuevas, fue del Barça. Buena mano allí de Javi Balastegui, que recupera el balón el Bàsquet Pardiñes. Balastegui con el balón, como Pedro por su casa. Anotó Balastegui. Pero bueno, este señor ha convertido el Barris Nord en su salón. Va caminando y anota 16-8. Doblando en el marcador ya el Club Bàsquet Pardiñes. Con el balón Cuevas. Buscando a Brancú. Brancú defendiendo Mats. De nuevo para Cuevas. Cuevas aprovecha el bloqueo de Veraza. Busca un pase. Encuentra a Brancú la línea de 3 en la esquina. Brancú intentando superar a Mats Sturup. Brancú arriba, no anota. Y el rebote es de Xavi Mendiburu. Un rebote más para el Bàsquet Pardiñes. Es Gasque el que juega con Balastegui. Balastegui, el bloqueo de Elijah Smith. Balastegui buscando un pase. Encuentra a Mendiburu. Defendido por Caicedo. A Mendiburu le defienden los jóvenes. Arriba Elijah Smith. No anotó, pero provocó la falta. Cuando parece que Veraza se dio un golpe en el muslo. Ya hay cambios en el Barça. Descansa Cuevas y en su lugar entra el argentino Marcos. Ya habrá tiros libres para Elijah Smith. Se recoloca las rastas que se le salieron en la jugada anterior. Y preparado para lanzar desde la línea de tiros libres. 3-13. Elijah Smith, el primero. No entra. El segundo de Elijah Smith, este sí. Entró. Y 17 ya para el Club Bàsquet Pardiñes. 17-8, 3-10 para el final del primer periodo. Con el balón Marcos jugando con Caicedo. Caicedo a punto de tropezar. Devuelve el balón a Marcos. El argentino con el balón aprovecha el bloqueo de Sorolla. Marcos con Caicedo intentando romper a Gasque. Penetra hasta adentro y falta personal de Gasque con el cuerpo. No, del dorsal 2 de Balastegui. Es la segunda y hay cambios en el Bàsquet Pardiñes. Alta pista David Orrit. Y sacará de banda Brancú. Con el balón en juego con Marcos, el argentino. Para Veraza, Veraza findando el triple. A punto de cometer alguna violación. Verá Sorolla arriba. No anota, pero desde luego el jugador con el 35 supera físicamente a cualquier jugador del Bàsquet Pardiñes al levantar los brazos. Ahí fuera pisó Elijah Smith.
Balón para el Fútbol Club Barcelona de nuevo. 17-8, 2:40 para el final. 2-0-8 mide Sorolla, el de Tarragona, de Tortosa. Ataca al Fútbol Club Barcelona. Ataca Marcos. Con Veraza. Veraza intenta penetrar arriba. Metió la mano Mendiburu. Y son 2 tiros. Si fuera falta de Elijah, parecían más claros los tiros, pero bien. Cambios en el básquet Pardiñes. Malik Miller para dar descanso a Xavi Mendiburu. Y tiros libres para Xavi Veraza. Lanzará el primero. Entró sin problemas Veraza. 17-9. Prepara cambios el Barça. El segundo de Veraza. Este no entra. Y el rebote es de Sturup, que saltó por encima de todos. Y le da el balón al director de juego. Ahora que es el de Santpedor, el dorsal 1. David Orrit. Juega con Miller, que acaba de entrar también. Aprovecha el bloqueo de Elijah Smith. Miller buscando un pase. No encuentra. Se quedó sin bote. Miller. ¿Para quién? Juega con Gas, que finalmente le devuelve el balón al 3. Miller con el balón. Defendiendo Sorolla. Balón para Sturup. Finta el triple. Hace saltar a su defensor. Sturup arriba. Y es falta en ataque de Mats Sturup. Eso ha señalado el árbitro. Así que falta en ataque del danés. Ya hay cambios en los dos equipos. De hecho, en el Barça sale Gulmi para dar descanso a Veraza. Y en el Club Básquet Pardiñes, Sturup y Elijah Smith descansarán. Y en su lugar, Uriol Besora y David Efambe. Con el balón Brancú para el Fútbol Club Barcelona, 17-9. 2 minutos para el final. Pide más intensidad el entrenador del Club Básquet Pardiñes Lleida. Gulmi es el que lleva el balón. Intenta la liup con Brancú. Muy arriba ese balón. Brancú frente a Miller. Miller arriba y anota. Perdón, Brancú defendía a Miller. David Orrit con el balón defendiendo a Marcos. 17-11. Se acerca el Barça. Se acerca el conjunto azulgrana. Orrit con el balón. Fintó. Ahora sí que lanza Orrit. 3 puntos para el de Santpedor. Pide intensidad. Gerard encuentra a Malik Miller en defensa. Le pide que defienda el 3, que no solo ataque. Turno ahora del Fútbol Club Barcelona. 20-11. Último minuto en el Barris Nord de este primer periodo. Con el balón Sorolla defendiendo Fambé. Balón para Brancú. Brancú con el balón. Busca un pase. Ahora sí encuentra a Marcos. El bloqueo de Sorolla. Salió a la ayuda de Fambé. El balón Gulmi. Gulmi cruzando toda la zona de ataque para Brancú. Brancú de 3. No anota y el rebote es de Miller. Fambé al bloqueo. No hay nada. Miller se volvió a quedar sin bote. Juega con Orrit. Orrit hasta adentro. Fintó. Ahora es Fambé. Fambé con Miller. Miller de 3. Muy duro al aro. No entró. 44 segundos. Caicedo con el balón. Juega con Brancú. Brancú a punto de lanzar estaba, lo sabemos. Pero finalmente le dio el balón a Marcos. Juega con Sorolla. ¡Tapón de David Efambe! Contra el tablero y falta personal de Marcos. Menudo tapón de David Efambe contra el tablero. A Sorolla. Esta es mi casa y aquí no anotas. Le dijo David Efambe, el dorsal 30 del Club Básquet Pardiñes, demostración de físico del pívot congoleño. Y hay cambio en el básquet Pardiñes. Carlos Vázquez descansa y en su lugar primeros minutos para Jordan Rogers. Sacará de banda Uriol Besora. El balón juega ya bota David Orrit, defendido por Marcos. Orrit busca un pase, encuentra a Miller. Miller aprovecha el bloqueo de Fambé, el balón es de Orrit. David con el balón, el bloqueo del otro David. Es Besora, quedan 11, quedan 10. Besora intentó por la espalda, perdió el balón, tocó en Caicedo. Corre ahora el Barça, corre también la defensa del Club Básquet Pardiñes. Mal tiro de Caicedo, rebote. Es de David Orrit, arriba Miller. No anotó Miller y el rebote es de David Orrit. Quedan 6, 5, 4. Final del primer cuarto. 20-11 para el Club Básquet Pardiñes. 20-11 gana el conjunto de Lleida, líder al Fútbol Club Barcelona, que seguramente despierte ahora en este segundo cuarto. Seguro que les cae bronca de Mateo Rubio. Minuto de descanso. Minuto para respirar en el pabellón Barris Nord de Lleida. És per a mi casa. És la il·lusió
d'una cuina tradicional i l'ambient de la família en un indret de Lleida que només entrar és especial. Amb tot el meu amor per la gran família que és Sapporo. Vens a conèixer Sapporo? Juga una mica. Pues ya estamos de vuelta en el pabellón Barris Nord, 38 segundos para retomar este partido. Recordamos un momento, vamos a repasar los líderes por parte del Club Básquet Pardiñas. Xavi Mendiburu con 6 puntos, es Brancú con 5, el líder del Fútbol Club Barcelona. 3 rebotes lleva Xavi Mendiburu también, 1 Tendero, empatado con Badji y con Cuevas. 2 asistencias para Balastegui, las mismas que Mendiburu, y 1 asistencia para Xavi Veraza y para Jaime Sorolla por parte del Fútbol Club Barcelona. A pista los jugadores de ambos equipos por parte del Club Básquet Pardiñas: David Torrit, Oriol Besora, Malik Miller, David Efambe y Jordan Rogers. Un quinteto con pocos centímetros. Y por parte del Fútbol Club Barcelona, en pista Cuevas, que todavía ha descansado, sí que ha descansado unos minutos. También está Brancú, está Gulmi, está Sorolla. Y por primera vez en el partido de hoy, Saintel con el dorsal 24. Triple de Oriol Besora, no anotó, el rebote fue para Efambe, que tampoco anota, y el rebote ahora es de Cuevas del Barça, que tiene el turno de atacar. Primer ataque de este segundo cuarto para el conjunto blaugrana, 20-11 en el marcador. Cuevas esperando a que suba Saintel, finalmente no hay pase. Cuevas con el balón, no encuentra quién pasar. Ahora sí es Saintel muy lejos de la zona de ataque del FC Barcelona. Saintel aprovechando el bloqueo de Sorolla. Arriba la continuación. Anotó, y falta personal del dorsal 30 de David Efambe. Y tiros libres para Jaume Sorolla. Tiro libre, no entró, rebote de David Torrit. Con el balón el Básquet Pardiñas. Buscando un pase encuentra Malik Miller. El dorsal 3 del Básquet Pardiñas, defendido por Brancú. Miller con el balón, ahora es para Orrit. Orrit la devuelve al 3. Se la devuelve al norteamericano. Miller buscando un hueco, buscando un espacio. Rompió a Jaume Sorolla. Balón para Efambe. Efambe bajo el aro y hay falta personal finalmente de Gulmi. Del dorsal 2 del Fútbol Club Barcelona. Primera falta personal, tanto de equipo como de jugador. Sacará de fondo el Club Básquet Pardiñas. Sacará Malik Miller. Largo para Orrit. Orrit con el balón, aprovecha el bloqueo de Efambe. Orrit hasta intentaba penetrar, pero hay nueva falta ahora del dorsal 35 de Jaume Sorolla. Falta del Fútbol Club Barcelona. La segunda de los blaugrana, la primera del de Tortosa. Y de nuevo, posesión y banda para el Básquet Pardiñas. Besora para Efambe. Efambe lejos de su zona de confort. Ahora juega con Besora en la línea de 3. Besora buscando una continuación para Efambe. Tablero, ya anota el Básquet Pardiñas. 2 más para los baldinegros. 2 más para los de Lleida. 22-13. Anotó de nuevo Efambe para el conjunto de Gerard. Encuentra turno ahora de Gulmi en el poste bajo frente a Jordan Rogers. Le supera físicamente al jugador, al valenciano formado en Estados Unidos. Ya anotó fácil Gulmi. El 22-15. David Torrit para el Básquet Pardiñas con Jordan Rogers. Esto sí que se le da bien a Jordan Rogers. No anotó, pero no hay que dejar de intentarlo. Jordan es el primero que lanza en este partido. Corre ahora el Barça. Saintel arriba. No hay nada. Falló Saintel. No hubo nada y corre ahora el Básquet Pardiñas. Hay falta de Brancú sobre David Torrit. La tercera del FC Barcelona. Saintel intentaba encarar a David Efambe.
Y Efambe de nuevo saltó y tan solo con el salto consiguió que el jugador de Haití errara el tiro, errara el disparo. 22-15, 8 minutos para el final de esta primera parte, de este segundo cuarto. Miller con el balón, defendiendo Brancú. Miller dando espacio a Efambe, buen pase sin mirar y hay falta personal de Gulmi sobre Efambe. Buen pase sin mirar del jugador norteamericano. Mateo Rubio, el técnico del Barça, pidiendo explicaciones. No sé muy bien si a sus jugadores o a la dupleta arbitral, pero no se le ve conforme con el juego de sus jugadores. Saca ya de fondo Uriol Besora. ¿Para quién? Para Jordan Rogers en la línea de 3, defendiendo Gulmi. Balón para Efambe, poderoso, cogiendo balón, a punto de explotarlo. Uriol Besora de 3, no anotó. Brancú coge el rebote, corre ahora el Barça, corre el dorsal 0 del conjunto azulgrana hasta el fondo, arriba y anota. Brancú sin problemas, pide cambios, ya Gerard encuentra. Saca Carlos Gasque. Orrit en la pista con el balón para Malik Miller. Buscando por dónde atacar a la defensa azulgrana. Orrit arriba, no anota. Cuevas es el que corre ahora, pide tiempo muerto. Gerard encuentra, así que en la próxima acción en la que pare el balón tendremos tiempo muerto. Saintel arriba, no anota. El rebote es de David Efambe. Intenta correr el básquet Pardiñas, de Uriol Besora en la esquina para David Orrit de nuevo. Aprovecha el bloqueo de Efambe. Orrit para Besora, Besora lanza de 3 al aro, rebote de Saintel. 22-17. Parcial en este periodo de 2-4. Poca anotación en este cuarto, en este segundo cuarto. Cuevas con Sorolla en la línea de 3. Para Gulmi, defendido por Jordan. Gulmi, hay falta personal. Metió la mano David Orrit. Y habrá cambios en ambos banquillos. Finalmente anuló el tiempo muerto. Vuelve Veraza por parte del FC Barcelona. Y hace lo propio Carlos Gasque en el Club Básquet Pardiñas para dar descanso a Gulmi y a Jordan Rogers respectivamente. Y otro cambio más en el FC Barcelona. Juan Ignacio Marcos salta al parquet y descansa Cuevas, el dorsal 31. Con el balón en juego Santiel, con Brancú con el balón, de nuevo para Santiel en la línea 3, supera a Besora y a dos manos, mate limpio. Y ahora sí, tiempo muerto de Gerard encuentra. Echa la bronca a sus jugadores por permitir esta canasta fácil de Saintel. 22-19 en el pabellón Barris Nord de Lleida. Tiempo muerto de Gerard encuentra cuando quedan 6:41 para el final de este periodo. El que son. All that we are. Todo el que vivimos. Everything we live. Todo el que compartimos. Everything we share. Todo el que necesitemos. Everything we need. Es salud. Yes, help. Volvemos. Barris Nord de Lleida, 6:41 para el final del segundo cuarto, para el final del primer tiempo. 22-19 manda el Club Básquet Pardiñas en el marcador ante un FC Barcelona que en los últimos minutos se ha acercado, ha recortado distancias después del 20-11 en el primer cuarto. Parcial de 2-8 para los azulgrana, que ha terminado provocando o prácticamente obligando a Gerard Encuentra a solicitar un tiempo muerto. Esperamos a ver si ha tenido reacción este tiempo muerto del técnico leridano cuando sacará de fondo David Orrit, saca de fondo el Club Básquet Pardiñas y es Malik Miller el que lleva el balón, defendido por Brancú. Miller con el balón para Gasque en zona de ataque ya. El conjunto de Lleida, Miller botando el balón, buscando un espacio por el que meterse, lanzó arriba, no consiguió anotar. Un jugador del FC Barcelona en el suelo, pero se levanta para permitir el ataque de sus compañeros y al final para el tiempo. El colegiado se duele Xavi Veraza cuando hay cambios en el conjunto azulgrana.
Descansa Sorolla. Vuelve a pista Badji. El techo del equipo azulgrana con 2:18. Al parquet del Barris Nord. Juega ya Marcos con Veraza para Saintel. Fintó el triple, no anotó y hay falta en ataque del haitiano sobre Uri Besora. Falta personal del dorsal 24. Y en bonus, el Fútbol Club Barcelona. Es la primera del dorsal 24 del Fútbol Club Barcelona. Superó el primer defensor, pero al segundo se lo encontró. Se encontró al de Valls y no pudo evitarlo. Chocó contra él y falta personal en ataque. Y balón para el conjunto de Lleida. David Orrit de nuevo, el balón en juego para Gasque. Gasque con el balón que bota, se la devuelve al de Sampedor, que marca ya el sistema. Orrit con la pelota, buscando un pase, encuentra a Besora. Besora aprovecha el bloqueo de David de Fambé. ¿Para quién? Para Gasque. El balón de nuevo para el 7, quedan 10. El 7 con la pelota para Miller. Miller supera a Brancú. Finta, balón arriba. ¡Qué bonita de Malik Miller! Canasta del norteamericano, 24-19. Prepara cambios, Gerard encuentra, prepara para saltar a pista el gran danés Mats Sturup. Mientras juegan el parquet Veraza. Veraza con Marcos, Marcos con Brancú. Brancú defendido por Miller. De nuevo el balón es para Marcos. El bloqueo de Veraza, que no aprovecha el argentino. Intenta superar a Orrit. Arriba el dorsal 6. No tocó el aro y además se terminó la posesión. Buena defensa que aplaude el pabellón Barris Nord. De nuevo con público hoy por primera vez este año. Y si no me equivoco, por segunda esta temporada. Cuando hay cambios en el básquet Pardiñas, se sienta Besora y en su lugar el gran danés Mats Sturup. Saca de fondo Carlos Gasque para Fambé. Fambé para Orrit. Defendido por el argentino, por el dorsal 6, por Marcos. Orrit con el balón. Busca un compañero, no lo encuentra. Aprovecha el bloqueo de Fambé. Orrit con el balón para Gasque. Gasque con Mats Sturup. Sturup de nuevo con Orrit. Orrit arriba. No anota y el rebote es de quién, es del Barça. Chocaron Fambé y Gasque. Y es de Saintel. Arriba, fácil. No quiso hacer falta Mats Sturup. 24-21. 3 abajo el Barça, o 3 arriba el Básquet Pardiñas. Preparados cambios en ambos equipos. Miller con el balón. ¿Para qué? Para lanzar él. Y no anota. Muy duro es el lanzamiento. Mats al suelo. Balón para Gasque, que lanza de 3 al aro. Y el rebote es para Badji. Sin problemas. Que yo creo que prácticamente sin saltar puede hacer el mate este dorsal 15 del Fútbol Club Barcelona. Marcos con el balón para Veraza. Veraza metió el balón para Badji. Luchando con Fambé. O contra 3. Balón al tablero. Y tiros para Badji. Mientras el colegiado le pide calma al técnico del Fútbol Club Barcelona, porque protestaba una falta que ya había pitado. Cambios en ambos equipos. Veraza al banco por parte del Fútbol Club Barcelona. Lo hace Fambé en el Básquet Pardiñas. Y en su lugar, Bonilla y Elijah Smith. Cuando serán tiros libres para Badji. 24-21, 4-23. Badji, tiros libres para el Fútbol Club Barcelona. El primero fuera. El segundo de Badji. Balón arriba. Este sí que entra. 24-22. Con el balón en juego el Básquet Pardiñas. David Orrit con el balón defendiendo Marcos. Balón para Gasque. Gasque de nuevo para el 1 del Básquet Pardiñas. Para David Orrit, que espera con paciencia que sus compañeros terminen el sistema. Es Miller el que lleva el balón. Buen pase ahora para Elijah Smith. Tablero y dentro. Lo hizo bonito y lo hizo fácil el dorsal 3, el norteamericano, para el 26-22 en el marcador. Turno ahora del Fútbol Club Barcelona. Brancú con el balón. El bloqueo es de Badji. Brancú para Marcos. Cruza la zona, la línea de 3 para llegar a Bonilla. Bonilla frente a Gasque. Bonilla intenta llegar, un pase, meter un pase, y hay 3 segundos de Badji. Y cambios. Tendero preparado para saltar al parquet. Y en su lugar nadie. Ahora sí, en su lugar Brancú. No tenía claro por quién era el cambio. Pau Tendero. Sacará de fondo el Club Básquet Pardiñas, perdón. Sacará Carlos Gasque y juega con David Orrit.
Orrit con el balón, buscando ya el pase. Encuentra Miller. Miller, el bloqueo de Gasque. El balón para Orrit. Orrit de nuevo para Miller. Miller que penetra. Se hace espacio, lanza arriba al aro y rebote para Saintel, que intenta correr, intenta buscar con quién jugar, pero no encuentra a nadie. Sigue, cruza el terreno de juego botando. Defendiendo Mats Sturup. Balón para Marcos. Es para Bonilla. Bonilla para Badji en el poste bajo. Badji que hay. Son pasos del dorsal 15. Los protestaba, pero su técnico le dice que sí. Sí, Badji, sí. Has movido los dos pies. Así que toca defender ahora. Malik Miller con el balón defendiendo Tendero. Ataca el Club Básquet Pardiñas, 26-22. 3 minutos. Mats Bonde a punto de superar a toda la defensa. Finalmente el pase es para nadie. Saintel consigue el balón. Arriba y se cuelga a 2 manos. Carlos Gasque no se entendió con Mats Sturup. Y perdió el balón el Básquet Pardiñas, que ya ataca a través de Miller. Balón para Orrit. El bloqueo de Elijah Smith. Orrit con Miller. Elijah Smith buscando el balón en el poste bajo. Balón para Elijah. Ahora es Orrit el que lanza de 3. Triple de David Orrit. 29-24, 2:30 para el final. Triple del conjunto gualdinegro, del de Santpedor, del 1 de este Club Básquet Pardiñas. Y turno del Barça. Badji fuera de lugar en la línea de 3. Buscando un pase y no encuentra quién. Metió la mano Mats Sturup. El balón para Saintel. Saintel lanza de 3 en el último segundo. No anota y el rebote es del Club Básquet Pardiñas. 2 minutos. 29-24 en el marcador. Cambios en el Básquet Pardiñas. Uri Pesora por Mats Sturup. Listo ya el balón para David Orrit en la línea de fondo. Saca el largo para Gasque, que vino a buscar el balón. Gasque defendido por Bonilla. Finalmente es Malik Miller el que consigue la pelota y cruzar la línea del centro del campo. Miller sube al bloqueo Smith. Miller con el balón defendiendo para Badji. A punto de perder el Básquet Pardiñas. Orrit penetra por la línea de fondo y falta personal del FC Barcelona. Falta personal del dorsal 6 de Juan Ignacio Marcos. Y es la segunda. Tiros libres para David Orrit. 29-24. El primero fuera. Segundo para el de Santpedor, balón arriba, este sí entra. Y cambios en el FC Barcelona, vuelve a pista el dorsal 31 Cuevas y descansa Marcos. 30-24, saca Saintel, saca el Barça de fondo. Cuevas defendiendo Orrit a toda la pista, tropezó el de Santpedor. Juega el Barça a Tendero. Buscando el pase, se quedó sin bote el dorsal 11 del FC Barcelona. Finalmente es para Cuevas, casi en la línea del centro del campo. Quedan 6. Cuevas se fabrica el solo el triple. Y anota Cuevas de 3. Yo me lo hizo, yo me lo como para el 31 del Barça, que no encontraban por dónde atacar el conjunto azulgrana. Pues él lanza y anota. Elijah Smith. Tapón increíble de Badji. Corre ahora el Barça y pierde el balón. Saintel, un pase prácticamente sin mirar, el compañero no esperaba ese balón, así que con problemas el Barça. Podría haber recortado distancias, incluso empatar el partido, pero pierde el balón, así que juega el Barça. Último minuto del segundo cuarto, es David Orrit el que conduce el ataque gualdinegro. David Orrit juega con Miller. Miller con el balón, busca y de nuevo es para el 1, es para Orrit, que lanza sin problemas al aro y rebotes para quién. Para el FC Barcelona. Y tiempo muerto del Barça, tiempo muerto de Mateo, del técnico azulgrana. 30-27, quedan 56 para el final de esta primera parte y de este segundo periodo. Tiempo muerto del Barça y volvemos. Està ple de moments.
La Bodega Rovira és una biblioteca humana de bons moments compartits, de barreja i vermut. Quan els necessites, sempre hi ha algú. I un lloc. Que em recorda que junts som la millor jugada. Hemos vuelto al pabellón Barris Nord, 30-27 en el marcador, 56 segundos. Pidió tiempo muerto el técnico azulgrana. Con el balón, su base Cuevas. Con el balón, pidiendo una falta de David Orrit, que el colegiado considera que no. Así que sigue jugando. Ahora sí metió la mano David Orrit. Que habla ahora Cuevas con el técnico. Ya hay cambios en el Fútbol Club Barcelona. Saintel al banco y en su lugar Juan Ignacio Marcos. 44 segundos para el final de este periodo. Sacará Cuevas de banda. Balón para Bonilla. Bonilla juega con Marcos. Marcos para Cuevas. En zona el Club Básquet Pardiñes. Bonilla para Tendero. Tendero con Cuevas, Cuevas con Marcos desde la esquina, lanza arriba Marcos al aro y rebote para quién, para Laisa Smith, no, para Uriol Besora, para el Básquet Pardiñes, que corría, intentaba pillar por sorpresa la defensa del FC Barcelona. 22 segundos, Miller con el balón, intentando superar a Marcos, intentando superar al argentino. Miller para Gasque, Gasque para Besora, solo en la línea de 3, arriba Besora, no anota y el rebote es de Bonillas del Barça. 10 segundos para el final. Tendero ahora con el balón para el Barça. Pau Tendero, que pide calma a sus compañeros, intentará jugarse la última. Tendero arriba, no anota y básquet de Bonilla para el final de este periodo. 30-29, 1 abajo el Barça, 1 arriba el Club Básquet Pardiñes. Finaliza esta primera parte, finaliza en el Barris Nord de Lleida con dominio gualdinegro por un solo punto. Volvemos después del descanso. Jo crec en ell. Que es muy hermosa la vida. De los fracasos se aprende. Vinga, endavant i a guanyar. Si caus, aixeca't. Somriu, això és la vida. Jo crec. Confía en ti, tú puedes. Sonríe, sonríe mucho la vida. Si has vingut de lluny i t'has esforçat per arribar on estàs, te felicito. Moltes felicitats. Sapporo és per a mi casa. És la il·lusió d'una cuina tradicional i l'ambient de la família en un indret de Lleida que només entrar és especial. El meu amor per la gran família que és Sapporo. Vens a conèixer Sapporo? Junts som la millor jugada. Camina, camina, que és vida.
A Podo Lleida som un equip de professionals dedicat a la cura de la salut dels teus peus. Som conscients de les necessitats actuals de la nostra societat. Treballem amb les millors instal·lacions, amb les últimes tecnologies en el diagnòstic i tractaments podològics. I tu, ets Podo Lleida? Jo hi crec. Junts som la millor jugada. Jo sóc Podo Lleida. Camina, que és vida. Tot el que som. All that we are. Tot el que vivim. Everything we live. Tot el que compartim. Everything we share. Tot el que necessitem. Everything we need. És salut. Yes, health. El transcurs de la vida està ple de moments. La Bodega Rovira és una biblioteca humana de bons moments compartits, de barreja i vermut. Quan els necessites, sempre hi ha algú. I un lloc. Que em recorda que junts som la millor jugada.
Jo crec en ell. Que es muy hermosa la vida. De los fracasos se aprende. Vinga, endavant i a guanyar. Si caus, aixeca't. Somriu, assumeix la vida. Jo crec. Confía en ti, tú puedes. Sonríe, sonríe mucho la vida. Si has vingut de lluny i t'has esforçat per arribar on estàs, te felicito. Moltes felicitats. Sapporo és per a mi casa. És la il·lusió d'una cuina tradicional i l'ambient de la família en un indret de Lleida que només entrar és especial. Amb tot el meu amor per la gran família que és Sapporo. Vens a conèixer Sapporo? Junts som la millor jugada. Tot el que som. All that we are. Tot el que vivim. Everything we live. Tot el que compartim. Everything we share. Tot el que necessitem. Everything we need. És salut. Yes, health. El transcurs de la vida està ple de moments. La Bodega Rovira és una biblioteca humana de bons moments compartits, de barreja i vermut. Quan els necessites, sempre hi ha algú. I un lloc. Que em recorda que junts som la millor jugada. Volvemos al pabellón Barris Nord de Lleida después de un largo descanso y merecido por parte de ambos equipos en un partido en el que manda ahora mismo el Club Bàsquet Pardiñes Lleida por un solo punto. 30-29 reaccionó el FC Barcelona en el segundo periodo con un parcial de 10-18 después de un 20-11
que endosaron los de Lleida a la filial del Barça. Así que 30-29 para el Básquet Pardiñes. Preparados ambos equipos en los banquillos, recibiendo las últimas instrucciones de sus entrenadores. Podemos repasar el ranking primero de anotadores. Manda en el Básquet Pardiñes David Orrit con 7 puntos, los mismos que Brancú en el FC Barcelona. Rebotes capturó 4, el mismo, el de Santpedor, el número 1 del Básquet Pardiñes, David Orrit. Los mismos también que Saintel, el dorsal 24, el de Haití, del FC Barcelona, 4 rebotes. Y en asistencias el líder del partido, Javi Balastegui y Xavi Mendiburu, con tan solo, por ahora, 2 asistencias. Saltan ya a la pista los jugadores de ambos equipos por parte del Básquet Pardiñes. Xavi Mendiburu, Carlos Gasque, Elijah Smith, Mats Sturup y Javi Balastegui. Y por parte del FC Barcelona, Saintel, Cuevas, Bonilla, Sorolla y Pau Tendero. Listos ya, el balón en manos de Saintel. Pone el balón en juego ya Dira Cuevas. Jugando con Tendero, el FC Barcelona. Primera oportunidad para ponerse por delante en este partido. Saintel en el poste bajo frente a Mendiburu. Saintel finta, intenta lanzar arriba, tablero, no anotó. Y el rebote es para Xavi Mendiburu, para el Básquet Pardiñes, que juega ya con el 2, con Javi Balastegui, cruzando la línea divisoria del pabellón Barris Nord de la zona de ataque. Javi Balastegui con el balón, intentó el pase sin mirar para Mats Sturup. Vuelve a Mendiburu, Mendiburu finta el triple entre los brazos de Saintel, el pase para Mats Sturup. Mats arriba, Laro no anota y rebote de Bonilla. Corre el FC Barcelona, corre Dira Cuevas. Aprovecha el bloqueo de Bonilla y le pasa el balón. Cuevas al 41, defendiendo Gasque. 41 arriba, Bonilla no anota, coge su propio rebote para Cuevas. Cuevas, el balón para Saintel en el poste bajo, a punto de botarse en el pie el balón. 8 segundos de posesión, Pau Tendero finta el triple, balón para Sorolla. 4, 3, 2, 1, balón arriba de Saintel, la anotó sin defensa y se pone por delante el FC Barcelona. 30-32 para los azulgrana y es Javi Balastegui que conduce ahora el balón para el Básquet Pardiñes. Perdió el balón el 2. Momentos de desconcentración, empezó mal, tapón de Elijah Smith. Tapón muy arriba del dorsal 21 del Básquet Pardiñes. 30-32, oportunidad ahora de volver a empatar el encuentro para el conjunto de Serán Encuentra, para los de Lleida, para el Mendiburu, para Básquet Pardiñes. Elijah Smith a punto de la falta en ataque. No señalaron nada, ni de unos ni de otros. Cuevas con el balón para Sorolla, sin mirar. Sorolla arriba, anota Sorolla. 30-34. Balastegui juega con Gasque, de nuevo para Balastegui, el balón marca sistema al dorsal 2 del Básquet Pardiñes. Balón para Mats Sturup, defendido por Tendero. Sturup intenta sobrepasar la defensa y hay falta del dorsal 11 del FC Barcelona. Se queja Grimau en el banquillo blaugrana, se quitó la mascarilla y todo para protestar y el balón es la segunda falta personal de Tendero y el balón es para el Básquet Pardiñes. Con el balón Mendiburu, Mendiburu con Balastegui. Balastegui para Mendiburu, Mendiburu de nuevo para el 2. Arriba Balastegui, triple del Hospitalet. Triple de Javi Balastegui, triple del Básquet Pardiñes, 3-3, 3-4 en el pabellón Barris Nord de Lleida. Con el balón el básquet, el FC Barcelona, perdón, Saintel con el balón. Juega ahora Cuevas con Tendero, defendiendo Mats Sturup. Tendero buscando, esperando a que Bonilla suba a hacer el bloqueo. No hay continuación y el balón es para Sorolla en la línea de tiros libres. Juega con Cuevas, de nuevo para Sorolla. Sorolla con Saintel, pero el balón lo recupera Mendiburu. Y lo recupera el Básquet Pardiñes. Juega Javi Balastegui. Mi teléfono, si está por ahí. Hubo falta en ataque del Básquet Pardiñes en un bloqueo, Elijah Smith. Y de nuevo posesión para el FC Barcelona, 3-3, 3-4, 7 minutos para el final de este tercer periodo, perdón. Con el balón Cuevas, juega con Saintel. Saintel busca un pase, es para Cuevas en la línea de 3, defendiendo 2. A Cuevas, el balón es para Sorolla en el poste bajo, pisó el de Tarragona. Y nueva posesión para el Básquet Pardiñes. Cambios en el FC Barcelona. Veraza a pista. En su lugar ocupará el banco Sorolla.
saca de fondo Carlos Gasque con Balastegui. Balastegui conduciendo el balón. Juega con Mendiburu, el 22 del Básquet Pardiñes. Defendido por Saintel, el bloqueo es de Elijah Smith. Mendiburu con Balastegui. En la línea de tres Balastegui, de nuevo Elijah subiendo el bloqueo. Balastegui arriba, no anota y el rebote es... Hubo falta personal de Veraza sobre Elijah Smith. Y más cambios en el FC Barcelona. Brancú para dar descanso a Saintel. Segunda falta personal del dorsal 10 de Xavi Veraza para el FC Barcelona. 3-3-3-4. Sacará Xavi Mendiburu, 14 de posesión después de la falta personal. El balón es de Balastegui. Esperando a que Xavi Mendiburu pueda recibir el balón. Lo conduce Mendiburu, defendiendo Veraza. Mendiburu arriba, no anota y el rebote es de Bonilla. Corre ahora el Barça, corre Dida Cuevas. Con el balón llegó tarde Elijah Smith, pero falló, erró el lanzamiento. Balastegui recuperó y Elijah Smith consigue capturar el balón para un nuevo ataque del Club Básquet Pardiñes. Sin anotar durante un minuto ninguno de los dos equipos. Mats Sturup, defendido por Tendero. Sturup intenta superar al 11, pierde el balón el dorsal 9 del Básquet Pardiñes. Pidiendo Gerard Encuentra a sus jugadores que muevan el balón, que no jueguen individualmente. Y hay cambios en el FC Barcelona. Marcos y al banco Cuevas. El argentino Marcos vuelve al parquet del Barris Nord, cuando el marcador sigue siendo 33-34. Conduce el dorsal 6 del Barça, conduce el argentino Marcos para Bonilla. Bonilla juega con Veraza, Veraza finta el triple, a punto de superar a Elijah, no lo consigue, es Brancú el que lanza de 3, solo no anota y el rebote es para Elijah Smith, que juega ya con Mendiburu, corre ahora Balastegui, juega con Mendiburu, Mendiburu para el ataque, parece que molesto con sus compañeros que no han hecho el sistema que esperaba, sube al bloqueo Elijah Smith, Balastegui con Mats Sturup, en zona el Barça, a punto de perder Gasque, no, tocó el jugador del Barça, desde aquí se vio. Pero bien, el colegiado dice que no. Así que el balón será para Brancú, que pondrá el balón en juego desde la línea de banda. Brancú juega con Marcos. Defendiendo Balastegui al dorsal 6 del FC Barcelona. El balón es de Tendero. Tendero buscando un hueco por el que superar a Gasque. Tendero arriba, no anota y el rebote es de Gasque, el capitán del Básquet Pardiñes, que corre con Mats Sturup. Sturup con el balón. Bloqueo de Elijah Smith. Y ahí banda de Veraza. Sigue el 33-34, 2 minutos después. 5-0-8 para el final del tercer cuarto. Con el balón en juego Javi Balastegui con Mats Sturup. Bloqueo de Elijah Smith. No hay bloqueo. Vuelve Elijah. Mendiburu con Gasque. Gasque desde la esquina. Arriba el balón. No anota el aro. Rebote de Brancú. Rebote del Barça. Corre ahora el pase senegalés del FC Barcelona. Recuperó Xavi Mendiburu frente a Veraza. Arriba. Y falta el ataque del dorsal 22. Protesta Xavi Mendiburu. Protesta Xavi Mendiburu al colegiado del partido, que señaló falta en ataque del dorsal 22 del Básquet Pardiñes. Cambios en el Básquet Pardiñes. Miller por Carlos Gasque. Protesta Gerard Encuentra esa falta en ataque. Balastegui hablando con el colegiado del partido sobre la acción protestada por el banquillo gualdinegro, señalada por José Sánchez, y hablando con Gerard Encuentra, Jesús Marín pidiendo explicaciones, el colegiado de Lleida, el técnico de Lleida, perdón. Ya en juego 33-34 con el balón Marcos, juega con Veraza, Veraza de nuevo para Marcos, defendiendo Balastegui, Marcos con Brancú, Brancú para Veraza, Veraza con el argentino con el dorsal 6 del FC Barcelona, Veraza en el poste bajo frente a Mendiburu, metió bien la mano Balastegui, el balón es de Bonilla, Bonilla intenta penetrar para nadie, Tendero perdió el balón el FC Barcelona, celebra la defensa todo el banco gualdinegro, se levanta para celebrar la buena defensa y felicitar a sus compañeros. Sigue hablando Xavi Mendiburu con el colegiado sobre la acción anterior y pone ya el balón en juego, el 22, votando para el ataque del Club Básquet Pardiñes Lleida. Sigue el 33-34, Mendiburu con el balón, intenta la continuación
pero no consiguió conectar con Elijah Smith. Tocó Veraza, salió el balón por el fondo. Quedarán 14 de posesión para el Club Básquet Pardiñes. Matesturu preparado para sacar. ¿Con quién jugará? Pues juega con Mendiburu, defendiendo Brancú. Con el balón Mendiburu. Busca el pase con Balastegui. Balastegui con Matesturu. Tablero. Y 2 puntos más para el Club Básquet Pardiñes Lleida. 35-34. Vuelve a ponerse por delante el conjunto de Lleida. Con problemas para anotar ambos equipos. Buenas defensas por parte de los dos conjuntos. El turno ahora es del ataque del Fútbol Club Barcelona. Nos dejamos el fútbol porque aquí estamos para ver baloncesto. Bonilla arriba. No anota y el rebote es de Javi Balastegui. Rebotes para el Pardiñes. 3:42 para el final. Corre ahora el Pardiñes. Corre Matesturu. Juega con Balastegui de nuevo. Balastegui pidiéndole a Elijah Smith que suba a hacer un bloqueo. Juega Miller. Miller arriba el balón. No anota. Y hay falta personal del dorsal 6 parece. Del Fútbol Club Barcelona. Y hay falta. No, hay cambios. En el Básquet Pardiñes, en el Fútbol Club Barcelona, perdón. Salta a pista David Font. Todavía no había jugado y la falta personal se la anotan a Juan Ignacio Marcos. Cambios en el Básquet Pardiñes, ahora sí. Carlos Gasque para que descanse Elijah Smith y otro cambio más en el Barça. Al banco Marcos. Salta a pista Cuevas. ¿Y qué pasa? Algo pasó, pero como nos da la espalda el colegiado no podemos leerle los labios, así que balón en juego. Miller para sacar de fondo, largo para Gasque. Intenta recuperar el balón Miller, Gasque con el balón, así es Miller, el dorsal 3 del Básquet Pardiñes, quien lleva el balón, defendiendo Veraza. Quedan 5, quedan 4, Miller arriba, rebote, no hay nada y ¿qué hay? Hay falta personal del dorsal 0 de Brancú en la lucha por el rebote contra Carlos Gasque. Y es la segunda del dorsal 0 del senegalés. Segunda falta personal de Brancú. Y de nuevo saca de fondo el Básquet Pardiñes. Saca Balastegui para Mendiburu. Mendiburu de 3. Anota Xavi Mendiburu. El dorsal 22. Triple de Xavi Mendiburu. Tercer triple de 4. Ataca el Barça, anota Veraza y falta personal de Matesturu para cortar la alegría y la celebración del Básquet Pardiñes. A falta de 3 minutos, 38-36, cambios en el Barça. Sale Badji, descansa Bonilla. Y en el Club Básquet Pardiñes, Uriol Besora salta a pista para que descanse un rato el gran danés, el dorsal 9, Matesturu. Cuando hay tiro libre para Xavi Veraza, tercera falta personal de Matesturu. Arriba el balón, el dorsal 10, no anota y el rebote con problemas, pero es para Mendiburu. Ataca ahora el Básquet Pardiñes, Miller, el dorsal 3, el norteamericano del Básquet Pardiñes, Mendiburu. De nuevo para el 3, arriba Miller. Triple de Malik Lamont Miller, 4-1-3-6. En el marcador del Barris Nord, 2:39 para el final de este tercer periodo. Manda el Club Básquet Pardiñes en el marcador. Con el balón Didac Cuevas defendiendo Balastegui. El balón pues para el Barça. Didac Cuevas busca la continuación. No la hay. Metió bien la mano Gasque. Mendiburu recuperó el balón. Y turno de nuevo para el Básquet Pardiñes. Juega Gasque con Balastegui. Balastegui con Muriel Besora. Besora con Balastegui de nuevo. Supera Badji arriba. No entró y el rebote es para Gasque. No anota tampoco y ahora es Xavi Veraza que consigue el balón. No consiguió anotar el Básquet Pardiñes. Le pide Gerard, encuentra a Uriel Besora que lance, hombre, sin miedo. Didac Cuevas arriba. A punto de taponar el Básquet Pardiñes, pero consiguió anotar Cuevas. 4-1-3-8. Últimos 2 minutos de este tercer periodo. Balastegui con Gasque. Defendido por Badji. De nuevo el balón es para Balastegui que supera a Cuevas. Balón para Miller. Miller de 3. Otro triple más del norteamericano Malik Lamont Miller.
Y tiempo muerto del Fútbol Club Barcelona después del triple de Malik Lamont Miller. 4-4-3-8, 1:42 para el final del tercer periodo. Manda el Club Bàsquet Pardiñes en el marcador, manda el Club Bàsquet Pardiñes en el Barris Nord. Tiempo muerto del Fútbol Club Barcelona y volvemos. Que es muy hermosa la vida. De los fracasos se aprende. Vinga, endavant i a guanyar. Si caus, aixeca't. Somriu, assumeix la vida. Jo crec. Confía en ti, tú puedes. Sonríe, sonríe mucho la vida. Si has vingut de lluny i t'has esforçat per arribar on estàs, te felicito. Moltes felicitats. De nuevo en el Barris Nord de Lleida. Hubo minuto de tiempo muerto del Fútbol Club Barcelona. Vemos que tras el tiempo muerto los jugadores azulgrana siguen hablando sobre el parquet del Barris Nord. Saltan ahora a pista los jugadores del Bàsquet Pardiñes. 4-4-3-8 para el final. Quedan 1:42 y manda el Bàsquet Pardiñes. No quedan 44-38. 44-38 era el marcador. Queda 1:39 y el balón ya está en juego. Lo conduce Didac Cuevas, lo conduce el Fútbol Club Barcelona. Brancú con el balón. Juega con Font con Brancú intentando mover el balón en la zona y de nuevo a punto de recuperar Badji. La hunde a dos manos después de que cayera Xavi Mendiburu. En la lucha del poste bajo. 44-40 con el balón Balastegui. Con el balón el Bàsquet Pardiñes. Mendiburu con el 2 con Balastegui. De nuevo es Mendiburu. Para Gasque de 3. Tampoco anota ahora Gasque. Se quedó corto, le faltó brazo. Y recogió el rebote el Fútbol Club Barcelona. Cuevas con Veraza. Falta en ataque. Metió el codo contra Xavi Mendiburu. Y es falta en ataque del Fútbol Club Barcelona. Hay cambios en el Club Bàsquet Pardiñes. Fanbé y David Torrit saltan al terreno de juego. Descansan la pareja de doses. El 2 Javi Balastegui y el 22 Xavi Mendiburu. Balón en juego en el Barris Nord, último minuto. David Torrit con el balón. 44-40, juega Oriol Besora. Esperando un pase para quién. Veremos el dorsal 7 con el balón, el de Valls. Buscando para Gasque desde la esquina. Gasque, ahora sí. Con rabia lo celebra el capitán del Club Bàsquet Pardiñes. Con rabia el 34. Que por fin consigue anotar para el 47-40. Abrir distancias, ya 7 puntos arriba el Club Bàsquet Pardiñes. Veraza lanzó, parecía que iba a pasar, pero acabó lanzando, no anotó. Y toca ahora correr para el Bàsquet Pardiñes. Uri Besora arriba de 3, no anota y el rebote es de Brancú. Quedan 20 segundos. El Fútbol Club Barcelona ataca, puede tener la última. Cuevas marca sistema, pide calma a sus jugadores. Quedan 12, quedan 11, quedan 10. Le pide a Badji que se coloque en el sitio que le corresponde. Ahora sí, Cuevas intenta superar, intenta una continuación. No hay nada, había un pase para los que jugabais al Pro Evolution Soccer. Un pase al hueco en el que no había compañero para recibir, así que perdió el balón. Quedan 2.5 para el final. David Torrit lanza desde muy lejos el balón. A punto estuvo, intentó la liga Carlos Gasque, no entró. 47-40 en el pabellón Barris Nord. Entramos en el último periodo del partido. Mandan el marcador el Club Bàsquet Pardiñes Lleida. 7 arriba, los de Gerard encuentra. 47-40. Manda el Club Bàsquet Pardiñes. ¿Qué es vida?
A Podó Lleida som un equip de professionals dedicat a la cura de la salut dels teus peus. Som conscients de les necessitats actuals de la nostra societat. Y ahora sí entramos en el último periodo del partido, en este Pardines 47-40, Fútbol Club Barcelona B. Listos los jugadores de ambos equipos por parte del Club Básquet Pardines. Pondrá el balón en juego Gasque. También juega David Orrit, Uriol Besora, David Efambe y Malik Miller. Y por parte del Fútbol Club Barcelona, Gulmi, Cuevas, Font, Badji y Broncú. Ya el balón en juego David Orrit. El dorsal 1, el de San Pedor, el gualdinegro, el director de juego. Con el balón juega con Miller. Miller aprovecha el bloqueo de Efambe para la continuación. A punto estuvo de completar el alley-oop Efambe. ¿Y ahora qué hay? Pues pisó. Así que nada. Se queja el técnico del FC Barcelona. Le pide calma el colegiado, que protestaba una acción que en realidad estaba fuera porque ya había sido fuera de fondo. Brancú pone el balón en juego para el Barça. Juega con Font, que se la devuelve al de Senegal, al dorsal 0. Brancú intentando superar por velocidad a Miller. No lo consigue, así que para el juego y juega con el balón para Cuevas. De nuevo para el 0, para Brancú. Buscando un pase para Font en la línea de 3. Punteó bien Miller. El rebote es de Gulmi. Tablero y anota. 2 puntos más para el Barça. 4-7, 4-2. David Orrit con el balón. Juega con Gasque ya en el campo de ataque. Se la devuelve al de Manresa, al de San Pedor. David Orrit para Gasque. Gasque busca un pase. No encuentra a David Orrit, así que no. Decide no pasársela al de San Pedor. Ahora sí, al dorsal 1. Con el balón, el base del Básquet Pardines. Para Efambe, muy abajo ese balón. Perdió el balón el Pardines. Ambos colegiados dan la posesión al FC Barcelona, así que será turno de ataque para los azulgrana. 47-42. En el marcador del Barris Nord de Lleida. Defendiendo el Básquet Pardines. Intentando impedir la recepción del balón es Gulmi, el que tiene que bajar a recibir. Se la devuelve a Broncú. Broncú defendido por Miller. El base del FC Barcelona juega con Cuevas. Cuevas intentando superar a Orri, no lo consigue. El balón es para Font en la esquina. Arriba Font, no anota. Falta personal en el rebote de David Efambe. Y es que Badji físicamente igual no, pero en altura le supera bastante el dorsal 15 al 30 del Pardines. Y no le quedó otra a Efambe que cogerse del rival para intentar capturarle el rebote. No lo consiguió y le vieron los colegiados. Así que falta personal de David Efambe. Es la tercera del congoleño y primera de equipo en este periodo. Sacará Cuevas para el FC Barcelona con Gumbi. Hay falta en ataque del dorsal 2 del FC Barcelona sobre Carlos Gasque. ¿El dorsal 15? El dorsal 15 no puede ser. No estaba en la jugada. Es el dorsal 2. No puede ser el 15. Tiene que ser el dorsal 2. Es el que lleva el balón. Correcto. Corrigen el colegiado. Las faltas del dorsal 2. Falta del francés Gulmi. Y turno del ataque del Club Básquet Pardines. David Orrit juega con Besora, al dorsal 7, el de Valls, intentando superar a Font por la línea de fondo. Balón para Miller en la esquina, defendiendo Brancú. Miller finta, a punto de perder el balón. Son pasos del norteamericano. Son pasos del dorsal 3. Y ahora es Cuevas el que ataca, es el FC Barcelona. Minutos sin puntos. Didac Cuevas se quedó sin bote. Encontró a Gulmi finalmente. Se la devuelve al 31. Ahora es Brancú el que lleva el balón. Broncú buscando un hueco. No lo encuentra. Juega con Cuevas lejos de la línea de 3. Pero lanza igualmente el 31. A punto estuvo de anotar. Font hizo falta en el rebote. Tumbó a Carlos Gasque. Y así que falta personal. ¿De quién? Ah, pues del dorsal 2. De Gulmi. No estamos muy finos desde la posición de comentarista. Viendo a los jugadores que cometen falta. Gulmi hizo falta sobre Gasque. Así que nueva posesión del Club Básquet Pardines Lleida. Sacará Orrit.
Muy largo para Efanbe, que bajó a ayudar en la recepción del balón y se la devolvió a Orrit. Con la pelota cruzando la línea divisoria, supera Cuevas, lanza de 3 al aro y rebote para Badji. Turno ahora del Barça. Fallos en ambos equipos en los ataques. Prepara ya cambios en la dirección de juego el técnico leridano. Gerard Encuentra. Y falta personal de David Efanbe, que metió la cadera. Así que también habrá cambios en el juego interior. Saltan a pista Elijah Smith y Javi Balastegui. Descansan David Orrit y David Efanbe, que acaba de cometer su cuarta falta en el partido. 4-7, 4-2 en el marcador. 7-44 para el final de este partido. Didac Cuevas pone el balón en juego con Font. Font supera a Besora, balón muy arriba para Badji, que mata. Tremendo. Decíamos en la primera parte que no le hace falta ni saltar para machacar, y así lo acaba de demostrar, machacando por encima de Balastegui. Balón de Besora en la línea de 3, no anota, y el rebote es de Cuevas. Corre ahora el Barça. 4-7, 4-4 para el Club Básquet Pardiñas Lleida. Más cambios en el banquillo de Gerard Encuentra. Brancu con el balón. No hay pase, que hay ahora sí para Gulmí, la línea de 3, lanza Gulmí, el número 2 arriba y anota Gulmí. Anota de 3, 47. Iguales en el marcador deberían ser. Bien, tiempo muerto de Gerard Encuentra. Ahora sí parece que suben los puntos en el marcador. Tiempo muerto de Gerard Encuentra en el Barris Nord, después de que empate el Fútbol Club Barcelona con triple de Gulmí. 4-7, 4-7, 7-11 para el final de este partido. És per a mi casa. És la il·lusió d'una cuina tradicional i l'ambient de la família en un indret de Lleida que només entrar és especial. Tot el meu amor per la gran família que és Sapporo. Saltan ya los jugadores a la pista, al parquet del Barris Nord. Había cambios y han salido Mats Sturup y Xavi Mendiburu por parte del Club Básquet Pardiñas Lleida. Se pondrá el balón en juego Javi Balastegui desde la línea de fondo en campo defensivo. Balón del Club Básquet Pardiñas, defendiendo arriba el Fútbol Club Barcelona. Con el balón Mendiburu, juega con Elijah Smith. Elijah Smith, que no bota. Con el balón Mendiburu. Mendiburu con el balón, buscando el bloqueo de Elijah Smith. Ahora sí Mendiburu. La continuación para Nadia, sí, para Mats Sturup, que penetra hasta arriba. No hay nada y el rebote es de Elijah Smith. Juega Miller, arriba el balón. Se acabó la posesión en el ataque del Club Básquet Pardiñas Lleida. Ataca ya Didac Cuevas, dirigiendo el juego del Fútbol Club Barcelona. Juega con Brancu. Brancu intentando penetrar, no consigue el pase, no consigue la continuación con Badji. Pero Cuevas roba el balón de nuevo, a punto de parar. Finalmente el pase para Gulmí, es Fon el que penetra, no anota, sí, entró dentro. 47-49 para el Fútbol Club Barcelona. Balastegui marca sistema ya en el Club Básquet Pardiñas. Juega con Mendiburu, defendiendo Gulmí. Mendiburu para Elijah Smith y falta del dorsal 2 del Fútbol Club Barcelona. Quentin Paul Gulmí. Es la quinta del dorsal 2 y en su lugar debe salir Veraza al parquet del Barris Nord. Balastegui listo para sacar, para poner el balón en juego. Juega con Xavi Mendiburu, defendido por Veraza, que acaba de saltar al parquet del pabellón leridano. Mendiburu con Balastegui, Balastegui de 3. No anota, el rebote es de Elijah Smith. Mendiburu es el que lanza ahora y este sí. Este no falla. Este no falla. Mendiburu, el 22. 3 puntos más para él. 50-49 y pide ruido en la grada del Barris Nord de Lleida. Con el balón Didac Cuevas, juega con Veraza en la línea de 3, lanzó prácticamente solo arriba y anota el Fútbol Club Barcelona. 3 más
para el 10, 3 más para el conjunto azulgrana, 50-52. Es Xavi Mendiburu el que juega ahora para los de Lleida, para los de Gerard Encuentra. Esperando el pase para Majes Turup, facilito el gran danés, sin problemas, para superar la defensa de Font, que dejó penetrar sin problemas a jugador de Dinamarca, Branco. Buscando un pase, es Cuevas el que recibe. De nuevo para el 0, para el base, para el senegalés del FC Barcelona, a punto de resbalar. Lanza arriba Branco. Tocó el balón Miller. Y anotó el 0 del Barça, 52-54. Balastegui es el que lleva el balón para el básquet Pardiñes. Defendiendo Cuevas, el bloqueo es de Elijah Smith. Balastegui arriba, a una mano, tablero. Y dentro Balastegui, facilito. Sin demasiados problemas. Se mantiene en calma el 2, el de Hospitalet. Está tranquilo. Y juega ahora el FC Barcelona. Cuevas buscando una continuación de nuevo para Badji. No la hay, así que el balón es para Veraza, que se la devuelve al 31. Intenta superar a Balastegui. Balón para Badji. Badji largo para Branco, que rompe a Miller. Metió bien la mano Miller, pero hubo falta personal del 3 del básquet Pardiñes. Falta personal del norteamericano. Hay cambios en ambos equipos por parte del básquet Pardiñes. Salta Carlos Gasque, descansa Malik Miller, y en el FC Barcelona Badji, Font al banco, y en su lugar Saintel y Sorolla. 5-4 iguales en el marcador y quedan 4:28. Sacará de fondo Cuevas, balón para Branco, que fintaba el triple, no acabó lanzando. Sigue Branco con Veraza, una mano, arriba Veraza. Se queja Gerard Encuentra de la defensa de sus jugadores. Se pone por delante de nuevo el FC Barcelona. Balastegui con el balón. Balón para Sturup. Intenta penetrar el gran danés y hay falta personal. ¿De quién? Del 0. De Branco. Es la tercera del senegalés. Cuarta de equipo para el FC Barcelona, que entra ya en bonus. Xavi Mendiburu para el básquet Pardiñes con el balón, el 22. Penetra hasta arriba, no anota, y el rebote es de Sorolla. Rebotes del Barça, corre Cuevas, va a jugar con Branco, intenta romper a Sturup. Finalmente lanza solo Saintel, no anota, y el rebote es para ¿quién? Pues para el básquet Pardiñes. Rebotó el balón en el tablero y se lo quedó Balastegui. Ataca el básquet Pardiñes, ataca Xavi Mendiburu para Balastegui, aro pasado. Menuda clase tiene este hombre, juego de los doses, 22 para el 2 y anota 2 puntos. Javi Balastegui para empatar el partido. Juega el Barça, juega Cuevas, todos los balones pasan por sus manos, intenta jugar con Sorolla en el poste bajo, defendiendo Elijah Smith. Sorolla no puede con el 21, no puede superarlo, finalmente el balón es para el base del Barça. Sorolla de nuevo, bote arriba y Veraza solo. Anota 2 más para el Barça, ya hay cambios. Prepara cambios el técnico de Lleida. Mendiburu con el balón, el bloqueo es de Elijah Smith. Mendiburu le pide que vuelva a Elijah. Ahora sí, con el balón, ¿para quién? Para Javi Balastegui, arriba, no anota, el rebote es de Veraza. 5-6, 5-8 para el Barça, 2 minutos con 50 segundos para el final del partido. Cuevas con Branco. Branco aprovecha el bloqueo de Sorolla. El balón es para Cuevas, que estaba solo, no puede lanzar. Finalmente supera Balastegui. Balón para Saintel. Saintel con el balón, intenta arriba. Es para Cuevas. Quedan 3, quedan 2, queda 1. Balón arriba. Anota Cuevas. Y tiempo muerto de Gerard Encuentra. Descontento con sus jugadores, que han dejado escapar la ventaja en el marcador. Se pone 56-60 para el FC Barcelona a falta de 2:35. En el Barris Nord. Tiempo muerto de Gerard Encuentra. Tiempo muerto del Club Bàsquet Pardiñes Lleida. Tot el que som. All that we are. Tot el que vivim. Everything we live. Tot el que compartim. Everything we share. Tot el que necessitem. Everything we need.
Yes, help. Terminó el tiempo muerto. Terminó este minuto para que los entrenadores den instrucciones a sus jugadores. 5-6-60, 2-35 para el final del partido. Pondrá el balón en juego el Básquet Pardiñes. Javi Balastegui, el encargado de sacar de fondo para el conjunto gualdinegro. Ya el balón en manos del dorsal 2 del Básquet Pardiñes. Recibe Elijah Smith. Balón de nuevo para Balastegui. Con el balón defendiendo con Cuevas. Balastegui, el dorsal 2. Busca a quién pasarle el balón. Javi Balastegui arriba para Elijah Smith. No consigue lanzar Elijah Smith. El balón es de Sturup ahora. Quedan 7, quedan 6. Sturup intenta penetrar. Arriba el balón, al aro y rebote de Veraza. Rebote del FC Barcelona. Cada oportunidad que pierde el Pardiñas es un paso más lejos de llevarse el partido. Cuevas con el balón para el FC Barcelona. Saintel metiendo el balón para Sorolla. Sorolla una mano, anota. Entonados los jugadores del FC Barcelona en este cuarto, lo que no han tenido durante todo el partido. Miller lanza de 3, Malik, Lamont se queda corto y el rebote es para Sorolla y hubo falta de Elijah Smith. Y de nuevo cambios en el Básquet Pardiñes. Es segunda del jugador, no. Sí, segunda. Y en su lugar sale Carlos Gasque. 1:47, 5-6-6-2. en el pabellón Barris Noras y Brancú juega con Cuevas. Cuevas con Balastegui emparejados. Cuevas intenta superar al dorsal 2 del Básquet Pardiñes, no lo consigue, así que el balón es para Brancú ahora. De nuevo para Cuevas, que finta de 3, no lanza. Balón para quién, para nadie, porque Miller puso las manos y recuperó la pelota. Juega Balastegui corriendo. Perdió el balón el Básquet Pardiñes. Perdió una nueva oportunidad el conjunto gualdinegro. 5-6-6-2. No se entendieron Mats Sturup y Javi Balastegui. Y vuelve a atacar ahora el FC Barcelona. 5-6-6-2 con el balón Cuevas. Metió la mano Balastegui a punto de recuperar, pero es Cuevas el que controla. Veraza con la pelota, intentando superar a Gasque, no lo consigue. Va a meter el balón, no, finalmente es para Cuevas. 7 de posesión, defendiendo Balastegui. El rebote es para quién, para Sorolla. Y de nuevo 14 más para el Barça. Brancú con el balón. Supera a Mats Sturup. Brancú arriba, anota. Y tiempo muerto de Gerard Encuentra, que ve cómo se le complica cuando quedan 57 segundos. Se complica el partido para los gualdinegros. Después de la canasta del FC Barcelona, parece que reaccionan los jugadores azulgranas en este último cuarto. 9-20 llevan en el parcial y se ponen por delante. 5-6-6-4, 8 arriba. Para los jugadores del filial del Barça, complicadas las cosas para los de Lleida, que con la victoria hoy podían prácticamente asegurar su permanencia en la categoría, pero parece que no será así. Vuelven los jugadores, suena la bocina y los jugadores deben volver a la pista ya. Veremos qué plantea ahora Gerard Encuentra en este último minuto de partido. Un minuto es un mundo si se sabe gestionar. Veremos qué pasa con los jugadores gualdinegros y con los jugadores azulgranas. Salen ya los jugadores del Barça. Es turno ahora para que salten a pista los jugadores del Pardiñes. Y sacará el Pardiñes en campo de ataque. Balastegui pone el balón en juego con Miller. Miller buscando un pase para quién, para Gasque en la línea de 3. Gasque arriba el balón. Anota Gasque de 3. Triple del Básquet Pardiñes.
que recorta distancias, 50 segundos. Con el balón Veraza, defendiendo Balastegui, también el Pardiñes en toda la pista. Cuevas para Brancú, quedan 43, 5-9, 6-4 y falta en ataque del FC Barcelona. Falta en ataque del dorsal 0 de Brancú y parece que es la cuarta. Cuarta falta del base azulgrana. Cinco abajo el básquet Pardiñes. Cambios en el FC Barcelona. Descansa Sorolla, en su lugar Bonilla. Al parquet del Barris Nord, 41 segundos con 9 para el final de este partido. Saca Balastegui, que juega con Mendiburu. De nuevo el balón para el 2, para Balastegui. De nuevo Mendiburu es el que juega. Dorsal 22 buscando la continuación de Balastegui. Falló allí el de Hospitalet. Y hay falta personal de Malik Miller. Y son tiros libres para el FC Barcelona. Cuevas será el encargado de lanzar estos tiros libres. 29,7 quedan para el final del partido. Arriba Cuevas. Entró. 5-9, 6-5. El segundo del dorsal 31. Este no entra y el rebote es de Mats Sturup, que juega con Mendiburu. A correr Miller. A correr el Pardiñes. Arriba Miller, mal tiro, tocó el aro, el rebote es de Saintel, 21 segundos, final, el partido está terminado, 5-9, 6-5. Brancú con el balón, juega para Bonilla, ahora Saintel, arriba Saintel y falta personal de Javi Balastegui. Cuando quedan 12, 5-9, 6-5. Si anota los dos tiros libres, el partido estará finiquitado. Saintel, el dorsal 24. Arriba el primero, no entra. El segundo para el haitiano. Arriba, este sí que entra, ya hay cambios en el Barça. Cuevas al banco, en su lugar Marcos. 59, 65. Balastegui juega con Gasque, de nuevo para Mendiburu. Mendiburu con el balón defendido por Saintel. Mendiburu intenta penetrar hasta arriba, no anota y que hay rebote del Barça. Juega Brancú. Mata una mano, vale la canasta. Final del partido en el Barris Nord. Victoria del FC Barcelona. 5-9, 6-7. Nos despedimos. El próximo fin de semana nos volvemos a ver en el pabellón Barris Nord, en el partido entre el Club Bàsquet Pardiñes Lleida y en La Roda.